La semana pasada hicimos una pausa en la serie de la carta primera a Timoteo, con una enseñanza muy práctica del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo. Él le da instrucciones en los primeros 3 capítulos y después le da exhortaciones y mandamientos. Entonces, en esta oportunidad, entramos al capítulo 6, él se enfoca mayormente en el lugar laboral, en lo del trabajo. ¿Cómo debemos nosotros trabajar? ¿Cómo debemos nosotros, como siervos, obedecer y rendirle honor a los que son nuestros amos? Y como lo aplicamos ahora a los que son nuestros supervisores, a los que son nuestros jefes, nuestros superiores. Entonces, es una enseñanza muy práctica, trabajar para esos empleadores, para los jefes, para los empleados, y sujetarnos a ellos. Dice el apóstol Pedro, no solamente a los que son afables, no solamente a ellos, sino también a los que son insoportables. Y claro, vamos a empezar por ahí, que cualquiera dirá, bueno, el hermano no sabe cómo es el jefe mío, cómo es la jefa, cómo es mi supervisora. Pero hermano, esto es palabra de Dios y ese es el mandamiento que nos da. Y Pablo, me gusta cómo Pablo conecta desde el capítulo 1, él lleva un hilo conductor que nos va llevando, capítulo 1, capítulo 2, y es una enseñanza que va en ascendencia y nos va guiando, nos mantiene con un interés en cómo nosotros debemos hacer las cosas en la iglesia y fuera de la iglesia. Con ese hilo, en el capítulo 3, Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la iglesia? Columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. En caso de que me tarde Timoteo, pero supuestamente Pablo sabía que no podría estar con él ahí, pero él le da instrucción desde lejos, le dice, te escribo estas cosas para que sepa cómo debes conducirte en la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora en el capítulo 5, Pablo sigue con una dirección muy práctica. Perdón. Gracias, hermano. Muy práctica y se está tratando aquí del pecado en la iglesia. El pecado en la iglesia con personas de diferentes edades y diferentes géneros. Y él le dice a los mayores, a los ancianos, trátalo como a padres, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas, pero les recalca con toda pureza. Ya anteriormente hablamos de eso, pero con toda pureza. Entonces, el capítulo 5 también, él habla de cómo debemos cuidar a las viudas. Es un llamado especial y nuestro hermano Byron y nuestro hermano Héctor Darel hablaron anteriormente sobre eso, cómo debemos cuidar a las viudas. También habla de los pastores y tener una consideración para aquellos que gobiernan bien, que deben ser dignos de doble honor. Pero en el día de hoy, nosotros queremos, en estos versículos que vamos a tratar, el capítulo 6, Pablo está aquí cambiando un poco la dirección. Ahora es acerca de qué debemos hacer. Primero adentro de la iglesia, ahora es afuera de la iglesia, más bien. La instrucción que él nos da para cómo debemos actuar afuera de la iglesia, mayormente en el lugar de trabajo. El lugar de trabajo es donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo. Por tanto, nuestra conducta cristiana va a ser expuesta.
Es ahí, en el desempeño de nuestra labor, cualquiera que sea tu profesión, tu oficio, con el amor que lo hagas, el buen deseo, la excelencia, el esmero con que tú te presentas y con que tú presentas tu trabajo, porque muchas veces hay cosas que nosotros debemos presentar y debemos hacerlo con esmero, como la persona que presenta un plato o algo y lo decora bien y se esmera en que le quede, no solamente que sepa bien, sino que tenga buena presentación, porque eso es mandato de Dios, eso es lo que espera de nosotros. De manera que nosotros debemos poner todo nuestro empeño en cómo hacemos las cosas ahí. Entonces, ¿qué hay de la puntualidad? Eso es parte de eso, de cumplir nuestro horario, porque nuestra cultura, y no estamos hablando aquí de aquí, de allí, muchas veces tenemos algunos problemas con la puntualidad. Dice el pastor Sugel que los dominicanos siempre están a la hora, pero si se dice a las 4 están a las 5, pero siempre están a la hora. Entonces, muchas veces también tomamos lo del trabajo como que es una cosa que se han compuesto canciones que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo no lo hizo Dios como castigo. El trabajo es para nosotros, instituidos por el Señor, nos dignifica. Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo labrara. Pero claro, en el mundo de hoy, la mayoría de las personas tienen problema con el hecho de la palabra someterse a las autoridades civiles. Muchas personas no quieren oír la palabra someterse porque piensan en la esclavitud y aman mucho la palabra libertad. Pero en el caso de nosotros es diferente. Nosotros nos sometemos a las autoridades civiles que son puestas por Dios. Y ese es el mandato que nosotros tenemos. Nos sometemos a las autoridades civiles impuestas por Dios y ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y somos libres en Cristo. Con esto en mente les voy a pedir, hermanos, que vayamos con nuestras Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 1 y 2. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Algunas traducciones dicen los que se benefician de su buen servicio. Entonces, si nosotros estamos llamados a eso, esto es palabra de Dios, por difícil que parezca. Pero quiero que me acompañen a dirigirnos al Señor en oración, poner su palabra en oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, nos acercamos a ti, conociendo que es un pasaje de las Escrituras muy práctico y que se trata del diario vivir y que se trata de nosotros ganarnos honrosamente el sustento de nuestras familias de esa manera, y que tú nos llamaste y pusiste el trabajo y nos pusiste a Adán y Eva en el huerto del Edén para cultivarlo y para labrarlo, para trabajar en ellos. Esta es tu palabra, estos son tus mandamientos. Nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo
obre en nosotros, porque tú conoces nuestra ineptitud y solamente por la obra del Espíritu nosotros podemos exponer tu palabra. Sé con nosotros, Padre, abre nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como siervo de Cristo, ¿hago mi trabajo para ser visto como los que quieren agradar a los hombres? ¿O lo hago de corazón como para el Señor? Hay muchas interrogantes, hay cosas que nosotros debemos tener en nosotros mismos y preguntas que parecen retóricas, pero son preguntas importantes. Entonces, en mi lugar de trabajo, ¿estoy adornando la doctrina de Dios con todo respeto? Necesitamos saber eso, dándole honor a mis supervisores, a mis superiores, a las personas que están en puesto más alto que el mío. ¿Le estoy dando honor, yo haciendo mi trabajo debidamente como se me manda, cumpliendo en mis horarios, las conversaciones, recibiendo las órdenes? Nosotros hemos titulado este mensaje, Trabajando para la gloria de Dios, trabajando para la gloria de Dios. Y tenemos 3 puntos que vamos a exponer aquí. Número 1, esclavos de Cristo. Número 1, esclavos de Cristo. Número 2, una iglesia mixta. Número 2, una iglesia mixta. Y número 3, el servicio a los hermanos. Número 3, el servicio a los hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 17, el Señor Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El apóstol Pablo era un plantador de iglesias. El apóstol Pablo era un evangelista. El apóstol Pablo dedicó su vida a servirle al Señor para el avance del Evangelio. Pero a la misma vez, él y sus compañeros se dedicaban a trabajar haciendo carpas o tiendas, lo que se le llama, eso se le llamaría hoy día un pastor bivocacional, que es el pastor que tiene su trabajo y también pastorea la iglesia o hace el trabajo de misionero, de cualquier manera que nosotros podamos llamarlo. El trabajo dignifica al hombre, pero la pereza le trae miseria. El trabajo dignifica al hombre, pero la pereza le trae miseria. Y si notamos en las Escrituras, cuando ha habido pecados grandes como el pecado de David, ha venido por la pereza. Debemos prestar atención a eso. Dios requiere y nos pide que nosotros seamos diligentes en lo que requiere diligencia. Hermanos, Pablo se enfoca en la interacción entre esclavos y amos. Pero es difícil para nosotros en el siglo XXI traer esto y figurar cómo debe ser esta relación y cómo era en el primer siglo. Primeramente, en el contexto de Estados Unidos de Norteamérica y la esclavitud y las formas de esclavitud del primer siglo, hay una diferencia marcada en los diferentes países donde todavía existe la esclavitud, créanlo o no lo crean. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta última forma de la que hablamos aquí, y aún lo que fue una forma muy pecaminosa, por ejemplo, en el caso de los siglos XVII al XIX, muchas personas eran secuestradas y vendidas como esclavos. Principalmente en el continente africano, habían pandillas africanas que secuestraban villas enteras y vendían a esas personas, comerciaban con ellos y los vendían como si no fueran seres humanos. De manera que nosotros vemos que el ser humano, el problema no está en el sistema, ni lo que había en la esclavitud. El problema, y lo vamos a repetir,
empieza y está en el corazón del hombre. Está en el corazón del ser humano, sea amo o sea su esclavo. Ahí empieza el problema. Entonces, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Dice Éxodo, capítulo 21 y versículo 16, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Y Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 10 dice que los secuestradores tendrán que enfrentar la ley de Dios. Ahora, hace un llamado Dios a los que están bajo yugo como esclavos, pero hace un llamado también a los amos, aunque en estos versículos no lo estamos mirando dirigido a los amos. Porque el nombre de Dios y nuestra doctrina deben ser elevados, reconocidos, deben exaltarse y no deben ser blasfemados. Lo que Pablo está diciendo aquí nos habla de evangelismo. ¿Por qué nos habla de evangelismo? Porque es que nosotros en el lugar de trabajo es donde nosotros desplegamos nuestra conducta, lo que somos, no lo que decimos, cómo trabaja el cristiano diferente a la persona del mundo, cómo vivimos. Ese es en nuestro desempeño del trabajo, cómo nosotros vemos el trabajo, cómo interactuamos con los compañeros, cómo interactuamos con los jefes o supervisores. En el tiempo de Pablo, el tiempo que él escribe esta epístola, una gran parte de la iglesia estaban compuesta por amos y esclavos, lo que da lugar a escribir esta porción de las Escrituras con respecto al sistema que la palabra de Dios manda de cómo debe ser la relación entre amos y esclavos. La palabra que Pablo usa aquí, doulos, me parece que se pronuncia así, doulos, no se refiere a sirvientes que trabajan por un salario. Doulos es esclavo, personas que literalmente son propiedad de otra persona. En la mayoría de los casos entran en una condición, en esa condición de esclavos involuntariamente. Fueron hechos esclavos. En ese tiempo, cerca del 30% de la población del Imperio Romano eran esclavos. Muchos vinieron a ser esclavos al ser capturados, robados por piratas y secuestradores, o sentenciados a esclavitud, o nacidos de una familia de esclavos. Entonces, el poder legal de los amos sobre los esclavos era absoluto. Completamente, era completo, absoluto. Todos eran considerados como una propiedad en la ley romana. Eran considerados una propiedad. Tú eras dueño de un esclavo o una esclava de la misma manera que ser dueño de un buey. Así era la cosa. Podían ser obligados a trabajos muy duros, trabajos forzados, a castigos, a ejecución, a explotación, abuso sexual, etcétera, etcétera. Si su amo les permitía casarse, no era un matrimonio legal. Si ellos procreaban, esos hijos nacían bajo esclavitud también. La familia de esclavos podía ser dividida y podía ser vendida como familia o podía ser dividida y vendida diferentes miembros de la familia en diferentes lugares. No era fácil. La vida de un esclavo dependía mucho de su amo, dependía mucho de ese hombre o de esa mujer, cómo era el carácter, cómo era la forma, cómo era la consideración de su amo, de esa persona, quien era dueño de la casa, de la finca, de donde estuviera. Pero habían esclavos que tenían carreras profesionales también. Habían contables, habían abogados, habían doctores. ¿Por qué? Porque resultaba más económico en Roma emplear esclavos que emplear personas donde tuvieran que hacerlo todo legalmente. Por eso el desempleo era bastante alto. Pero algunos tenían un nivel educativo alto y algunos de ellos,
ahorraban y podían comprar su libertad también. Algunos de ellos hacían amistad con sus amos. Y se ven muchos los casos, en la Biblia se ve donde el mismo Abraham le dice a Dios, mi heredero va a ser Eliezer, mi esclavo, como decía el jefe de los esclavos. ¿Por qué? Porque muchas veces se establecía un lazo de amistad entre esclavos y amos. Otros eran dejados libres cuando sus amos morían. En algunos casos, los esclavos representaban una fuente de ingreso para sus amos y cuando se enfermaban o envejecían, los tiraban afuera. Los tiraban afuera a su suerte, porque ya esa persona no era productivo para ese amo. En ese tiempo, cada finca, cada negocio, aparte de los más pobres en la sociedad romana, tenía esclavos. La mayoría de ellos optaba por emplear a esas personas porque les salía mucho más económico. En los hogares, los esclavos cocinaban, limpiaban la casa, eran a veces maestros de los niños, los llevaban a las academias y muchos de ellos eran ya tutores de los más jóvenes. A eso hace referencia Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 2, a esos tutores, porque se usaba mucho de esa forma. Todo se hacía con el fin de pagar menos, de economizar, le salía mejor, le salía más conveniente. En esa parte el esclavo no podía reclamar nada. Entonces es importante recordar que en las cartas pastorales Pablo está hablando de reformas, reordenando muchos asuntos dentro de la iglesia. Los esclavos gentiles eran gran cantidad en las iglesias en esos días y esa era una de las razones por las cuales los romanos veían a las iglesias de esa manera, al punto de reconocer o pensar que las iglesias eran una religión de esclavos. De esa manera lo veían, porque esas personas pobres, esas personas en esclavitud, iban a la iglesia. Y Pablo reconoce eso. Pablo lo reconoce. Podemos ir, por favor, en nuestras Biblias a Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 26 al 29. Primera de Corintios 1. Dice así: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. De esa manera, nosotros vemos que la mayoría en las congregaciones en esos tiempos no eran personas encumbradas, eran personas en lo más bajo de la sociedad. Eran personas de bajos recursos económicos y una baja educación en algunos casos, una baja educación económica. Pero en la iglesia podían ellos encontrar amor, podían encontrar aceptación, hermandad en Cristo, podían ser recibidos, se les daba un trato humano, con amor. Santiago nos ilustra, de eso que estamos hablando, Santiago nos ilustra cómo él reprende a la iglesia, porque muchas veces cuando llegaba una persona bien vestida, una persona dice con anillos de oro, una persona que se veía bien, que parece que tenía, económicamente estaba bien, ellos les daban la preferencia a esas personas y como en las sinagogas no tenían asientos para todo el mundo, les decían a ellos, ven, siéntate aquí, pero a las personas de bajos recursos les decía, siéntate ahí en el piso, en el estrado de mis pies. Y Santiago habla de eso, Santiago reprende a la iglesia, y lo pueden ver en Santiago capítulo 2, los versículos del 1 al 4, por darle preferencia a los de alta posición ante la sociedad y con más
posibilidad económica, con más recursos. Entonces, hermanos, hablamos de conducta, hablamos de cómo nosotros debemos responder al llamado. Y Pablo nos da una razón, nos dice aquí, que es para que el nombre de Dios y la doctrina de Dios no sean blasfemadas. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo punto, una iglesia mixta, una iglesia mixta. Ahora muchos de esos cristianos que no eran esclavos, ellos mismos, pero eran dueños de esclavos, estaban en la misma iglesia. En muchos casos había allí esclavos y amos, y esa era la situación en la iglesia, en la congregación en Éfeso. Y ese es el llamado que le hace Pablo a Timoteo en el versículo 2. Era una congregación mixta, amos y esclavos, así también lo era en Colosas y en Corinto. Pablo le predicó el evangelio de Cristo a esas iglesias también. Y por la obra del Espíritu Santo ellos los recibieron en sus corazones, pero algunos usaron esa libertad en Cristo y la extendieron al ámbito social también. Dice Gálatas 5:1, dice, estén firmes en la libertad con que fueron llamados. Dios los hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es ese yugo de esclavitud? El pecado. El pecado, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ya somos libres. Somos libres en Cristo. ¿Qué nos esclaviza? La verdadera esclavitud está en el pecado, en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos libres. Somos siervos de Cristo, pero somos libres del pecado. Y eso es lo que nosotros debemos ver y procurar, y por eso es necesario que todas las personas, ese es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que vengan al arrepentimiento y vengan a los pies de Cristo. Entonces, en ese tiempo el yugo se convirtió en un símbolo de servicio involuntario. Y no es así. Un país poderoso podía someter a otro país a ese yugo y traer a esa persona como esclavo o invadirlos y esclavizarlos con trabajos duros. Ahora, ¿qué es un yugo? Un yugo, en lo que conocemos, es una pieza de madera que se hacía, se le daba forma y se ponía en el cuello de los bueyes para alar carretas, para el arado de la surco del terreno, y se usaba para diferentes cosas. Eso era un yugo. Entonces esa palabra yugo, el Señor la usa también. Ese yugo que se dice es yugo opresor, ese yugo opresor. Lo usaban los soldados romanos, no ese instrumento, sino lo que simboliza, porque era una opresión. Y cualquier soldado romano podía obligar a una persona, fuera ciudadano romano o no fuera, a llevar una carga pesada, hasta su armadura, a llevarla a una distancia considerable. Podía llamarlo, hey, ven aquí, llévame esto aquí, llévame esto allí. Nosotros conocemos el caso de Simón de Cirene, que fue obligado a cargar la cruz de Cristo. Él fue obligado a cargar la cruz del Señor. ¿Que pasaba por ahí por casualidad? No, no era por casualidad. Simón de Cirene fue el padre de Rufo, un miembro prominente de la iglesia. Podemos verlo, creo que en Romanos 15, al final. Pero el Señor Jesucristo se refiere a eso cuando Él está hablando y le dice a sus discípulos, cuando Él está hablando acerca, la palabra dice, o se decía en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, o sea, la enseñanza ahora en el nuevo pacto con Cristo, pero yo os digo, y dice el versículo 41 del capítulo 5 de Mateo, dice, si alguien te pide
que vaya con él o que lo lleve 1 milla o 1 kilómetro, ve con él 2 millas. En otras palabras, Cristo les está enseñando cómo debe proceder el cristiano. No le pongas resistencia. Lo mismo que si claro, ese es hiperbólico, si te bofetea en una mejilla, ponle la otra. De manera que esto se refiere porque eso era una cosa cultural que un yugo opresor usaba contra esas personas que eran considerados tal vez ciudadanos de menos cuantía o de segunda clase, como se les quiera llamar. Y el Señor usa eso en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 41. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El Nuevo Testamento no justifica ni condena la esclavitud, simplemente reconoce su realidad. Se enfoca mayormente en el comportamiento de los amos y los siervos. Y aquí volvemos, es un asunto del corazón. Simplemente en el comportamiento tanto de los jefes o los más altos como de los subalternos, porque ahí es que está el pecado. Hay jefes malos que no consideran a las personas que trabajan con ellos, y casi todos somos testigos de eso. Pero hay también esclavos que les robaron a sus amos, como es el caso en la carta de Filemón, de Onésimo, que eso lo veremos más adelante, como es el caso de Onésimo. Pero el Nuevo Testamento simplemente reconoce su realidad y lo regula. Se enfoca mayormente en el comportamiento de ellos. Y ahora retornando a nuestro texto, 1 Timoteo 6:1, lo pueden mirar ahí, dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina, no sean blasfemados. El esclavo que pone su mente, hermanos, el esclavo que pone su mente en las cosas terrenales, nunca será capaz de salir de ahí. Su mente está puesta ahí y no va, como dicen, para ningún lado. Pero el esclavo que pone su mente en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, aún siendo esclavo, puede servirle a su Señor desde esa posición. Esa es la diferencia. Dios no hace acepción de personas. Dios no te ve a ti como que tú eres el amo y yo soy el esclavo. Y por tanto, ante sus ojos, tú vas a valer más que yo. Dios no lo ve así. Nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque Él nos ha guardado un lugar allí, y eso está bien claro. Él nos ha dicho eso, en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Entonces, nosotros debemos sacar el mejor provecho, y así el nombre de nuestra doctrina no será blasfemada. ¿De cuál doctrina? De nuestra doctrina del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, esto demanda una obra transformadora del Evangelio. Pablo le hace el mismo llamado a Tito. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, para que adornen, usa esta palabra aquí, para que adornen la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Salvador, con todo respeto. Tito 2, 9, 10. Ahora, esa palabra adornar, para que adornen, esa palabra adornar viene de algo que se embellece, viene de algo que se decora. Una habitación, una sala, un cuarto que se le pone un cuadro, se está adornando. Una mujer que se pone debidamente un maquillaje o se arregla bien, va al salón, se ve más presentable, se está adornando. Entonces, él le habla aquí de adornar la doctrina de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a Tito. Es algo que se hace atractivo. Entonces, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, adornamos la doctrina de Dios.
Como cristianos estamos llamados a tener un más alto estándar de trabajo nosotros, en los lugares de trabajo, a la misma vez que estamos adornando la doctrina. ¿Cómo tenemos ese estándar de trabajo? Bueno, aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, nosotros conocemos, somos testigos y de verdad que esto es de mucho gozo, de hermanos que trabajan y sus supervisores quieren tenerlo a su lado, quieren tenerlo en su unidad. Nos enteramos en este fin de semana inclusive que el hermano Amaury Lee ganó, no sé si le dan un premio, un incentivo, como el mejor vendedor de Estados Unidos. Creo que ellos venden perfume, ¿verdad? Y productos de eso, él y su esposa Leticia. Y él ganó, lo que sea, el premio, el incentivo como el mejor vendedor a nivel nacional. Wow, hermano, sinceramente, eso es un cristiano. Eso es un cristiano que está adornando la doctrina de Dios. Eso es un cristiano que está poniendo el nombre de Cristo en alto. Ese es un cristiano que da testimonio. Ese es un cristiano que las otras personas que están ahí quieren imitarlo y no encuentran nada malo que decir de él. Y ese es el llamado que todos nosotros tenemos. Ese es el llamado que Dios nos hace. Hacer todo como para la gloria de Dios, a trabajar para su gloria. ¿Qué es usted? ¿Un vendedor de casa? Haga lo mejor que usted pueda. Sea honesto. Usted cobra su comisión, pero no se salga de ahí, no vaya más allá. Trabaje como para el Señor. No tome ventaja. ¿Qué es usted? Un plomero, haga su trabajo igualmente, dignamente. Porque la ética de trabajo, muchas veces, digo esto porque la ética de trabajo de nosotros debe ser diferente, debe ser elevada. Años atrás, cuando la industria norteamericana tenía mucho prestigio en cuanto a la fabricación de automóviles en la ciudad de Detroit, ahí se hacían, como dicen de los tres grandes, de la General Motors, de la Chrysler, Ford, y ellos tenían plantas de ensamblajes. Aquí se ponían los paneles, en esta planta se ponían los bumpers, en esta planta, o sea, cada departamento tenía una cosa. Estos ponían los forros de la puerta. Esos trabajadores tenían unos beneficios extraordinarios y muchas veces, pero muchos beneficios de retiro, plan de salud, ganaban buen dinero y diríamos, trabajaban cómodos. Muchas veces se encontraban latas de soda metidas adentro de los paneles y se encontraban objetos que ellos estaban ahí, un papel o algo, era una basura y la tiraban ahí por no pararse, ir al zafacón posiblemente a tirarla. Hermanos, nos avergüenza, porque aparte del buen dinero que ganaban, ¿qué pasó? La industria tuvo que parar todo eso, comprar esos contratos y entonces irse a otros países, Vietnam, México, a diferentes lugares, países de América Latina también, a ensamblar esos vehículos. Llevar la materia allá, llevar el material, entonces traerlo. Porque era una economía, pero aparte de eso también el prestigio. Porque esas personas hacían esos trabajos. Y personas que trabajan en edificios, tenemos esa parte del cielo raso. A mí me tocó hacer eso, quitar una pieza y ahí venía algo de basura que ponían y objetos cortantes que ese trabajador cortaba con una tijera de metal y los tiraba ahí, por no bajarse de ahí y tirarlo en el zafacón. ¿Por qué hacemos estas comparaciones? ¿Por qué hablamos de esto? Porque el cristiano debe trabajar como un cristiano y su ética de trabajo debe ser elevada por encima de eso, porque es algo del corazón. No coja el camino más corto, shortcuts como dice en inglés, no, trabaje como para el Señor. Esto es lo que requiere
la palabra del Señor y a eso nos manda, ese es nuestro manual, que trabajemos como para el Señor. Nosotros llevamos eso como norma y nuestra ética de trabajo debe decir que somos diferentes. Entonces, somos siervos obedientes. Nosotros nos llevamos o vamos con las reglas del lugar. Si el supervisor o la empresa está en problemas o está faltando a las leyes, ellos darán cuenta al Señor. Ellos darán cuenta al Señor. Nosotros sencillamente tratamos de hacer lo que se nos manda. Ahora también el cristiano tiene la opción, si puede encontrar un mejor trabajo, porque los trabajos de venta a veces obligan o quieren que la persona mienta. Es difícil, porque tú le dices a un hermano, mira, ten cuidado con esto. Puede decir, bueno, hermano, de ahí que yo me gano el sustento. Pero no vayas con el sistema, no corras con el sistema del mundo. Te lo pido, no lo hagas, no lo hagas. Nosotros valoramos el nombre de Dios y la verdad de Dios. Los cristianos están llamados a ser los mejores empleados y los mejores empleadores. De manera que en una iglesia, ¿se imaginan que aquí haya amos y esclavos? ¿Se imaginan esa relación de verdad como debe ser? De esa enseñanza podemos aplicar solo algunos principios de cómo era en ese tiempo, porque ahora la realidad es otra. Ahora hay tantas cosas que en nuestra cultura nosotros no vemos, no aplicamos, pero eso debemos tenerlo aquí y aquí en el corazón. Porque claro, no todos son equivalentes al tiempo moderno que vivimos, al país donde vivimos. El primer principio que vemos aquí en el versículo 1 es la actitud hacia aquellos que están sobre nosotros. Eso no es lo ideal, los que están sobre nosotros y cómo nos tratan. El segundo principio que encontramos es la actitud hacia aquellos que son nuestros hermanos espirituales. Hay algo que se ve ahí, que se dice ahí que no se ve, y algo que suponemos cómo tú debes trabajar para tu hermano, pero no siempre es así, lo vamos a ver. Entonces, ¿qué proyectamos con nuestra ética de trabajo? ¿Puede alguien ser ganado para Cristo por nuestra conducta cristiana? ¿Refleja la gracia y la santidad de Dios cómo te conduces? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vamos por favor ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y Romanos 13:1 dice, manda a toda persona a que se sometan a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ahora, ¿cómo nos sometemos nosotros a un jefe, a un amo que sea insoportable? Esa pregunta casi se puede decir que, bueno, no es retórica, pero es una pregunta que nosotros debemos guardar aquí y poner en contraposición el llamado que nosotros tenemos como cristianos y decir, ¿sabes qué? Esta persona es así, no es fácil, pero hermano, usted porque no sabe con esa persona que yo brego. No, eso es lo que nos manda la palabra, y esa persona con tu buen comportamiento, tú puedes ganarlo para Cristo, créalo o no lo crea, porque para Dios no hay nada imposible. No lo que tú le dices a veces, sino como tú te conduces. Va a haber algo diferente en ti. Ahora, en cuanto a Romanos 13:1, someterse a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ese mandamiento tiene una excepción. Si al creyente se le dice
que desobedezca la palabra de Dios. Hay una excepción. Por eso es que en el libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 19, dice, Pedro y Juan les confesaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Ellos le dicen a los sumos sacerdotes y al Sanedrín, si obedecer a los hombres o obedecer a Dios, de manera que tiene una excepción. Claro, y todos recordamos el caso de las parteras hebreas, cuando Faraón determinó que cuando dieran a luz las mujeres hebreas, si era un varón, que le dieran muerte, y si era hembra, la dejaran vivir. Entonces, dicen, no es que cuando nosotros llegamos ya son robustas y ya han dado a luz. Pero ahí estaba la mano de Dios protegiendo a su pueblo. Ahí estaba la mano de Dios. Pero ellas desobedecieron la ordenanza, el mandato de Faraón. Y así lo hacen. Lo mismo que Daniel en el foso de los leones. De todas maneras, esto dice que nosotros tenemos un amo en el cielo, que nosotros somos obedientes a su palabra, a sus mandamientos, y que ese es el camino que todo cristiano debe seguir. Cumplir en la tierra como se nos manda, pero no en contra de la voluntad y la ley de Dios. Ya ahí se para. Ahí se para. A lo mejor vas a perder el trabajo, a lo mejor te va a traer algunos problemas, pero ahí se para. Y lo dice la palabra. Ahí se para. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nuestra fidelidad, hermanos, es a Dios. Nuestra fidelidad es a Dios, no a los hombres. Sobre todas las cosas, a Dios, a nuestro Señor. A nuestro Señor, no a los hombres. Amados hermanos, ¿estamos siendo obedientes a su palabra? No pensemos que esos enemigos del Evangelio no quisieran encontrar excusas en nosotros para desacreditar el Evangelio de Cristo. No pensemos en eso. Nosotros estamos bajo esa mirada, estamos bajo escrutinio y sabemos, y hemos hablado muchas veces de eso, que el comportamiento cristiano es observado y a veces hay hasta preguntas de personas que se acercan a ti y te preguntan, ¿tú eres cristiano? Porque tú no hablas con un lenguaje sucio, porque tú no te diriges a las personas en una forma, sino con cortesía. Tú eres diferente, tú te ves diferente. Entonces, nuestra ética de trabajo debe glorificar a Dios. Nuestra ética de trabajo debe glorificar a Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, el servicio a los hermanos. El servicio a los hermanos. Dice el versículo 2, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Enseña y predica estos principios. Aquí la palabra nos da también un mandamiento y una razón, el porqué de esa prohibición. Primeramente, no les falten el respeto porque son hermanos y nosotros debemos siempre conducirnos y considerar a esos hermanos, a esos jefes, a esos amos como dignos de doble honor. Imagínate si se nos manda a considerarlos como dignos de doble honor a los que no son hermanos, mucho más a los que son hermanos en Cristo. Eso quiere decir que no tomemos ventaja de ellos, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que un hermano en Cristo, uno está trabajando para otro cristiano y uno diga, ¿sabe qué? Él es mi amigo, él es mi hermano en Cristo. Yo en el descanso, si es 15 minutos, voy a coger 20. Si empieza a las 8, yo voy a llegar a las 8:30. ¿Por qué no me va a decir nada? No tomemos ventaja de ellos. Somos llamados a servirle aún mejor, porque también ellos se benefician de nuestro buen servicio. Somos
llamados a eso. Son hermanos en Cristo. Hacer lo mejor, el mayor esfuerzo que nosotros podemos hacer y cumplir con todo lo establecido. Beneficiar a nuestros amos cristianos con nuestro buen servicio, como lo dice la Biblia de las Américas, y que los que no conocen a Cristo puedan ser ganados por nuestra ética de trabajo, hermanos. Dice el Señor que el que enciende una luz y la pone debajo de una mesa, no va a iluminar a nadie. Tú no pones una lámpara debajo de la mesa, tú lo enciendes y lo pones en el candelero para que el que entra vea la luz, para que el que entra vea la luz. Eso es evangelización. Tú brillas, somos luz en el mundo, en un mundo de tinieblas. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado que tenemos. Nosotros pasamos una buena parte del tiempo en el lugar del trabajo. Ese es el lugar donde evangelizamos, pero es a través de nuestra conducta. No estamos evangelizando dando tratados, que esto quede claro, porque nosotros no se nos paga para eso. Evangelizamos con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestra ética de trabajo. De esa es la manera que estamos llamados a evangelizar. Cómo nosotros trabajamos. Llevamos el mensaje de la palabra por el gozo con que nosotros nos manejamos también con situaciones difíciles y las diversas pruebas. Cómo interactuamos con nuestros supervisores. ¿Quiénes somos los cristianos? ¿Quiénes somos los cristianos? Miren el versículo 2 de nuevo. ¿Y qué dice? Acerca del gozo, acerca de que somos creyentes y amados. ¿Quiénes somos? Somos creyentes y amados. Entonces, nosotros somos creyentes, hay una relación, una interrelación con los hombres, hay una relación horizontal, somos creyentes, nos relacionamos unos con otros. Y somos siervos uno de los otros, dice Pablo en Gálatas, capítulo 5 y versículo 13. Somos siervos uno de los otros, nos ayudamos, nos servimos. Esa es una relación horizontal. Ahora, somos amados también. ¿Amados de quién y amados por quién? Amados de Dios. De manera que esta es una composición de lo que nosotros somos íntegramente. Dice Romanos capítulo 1 versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma. El mensaje del Evangelio, tanto para amos como para esclavos, es que el Señor no hace acepción de personas. Lo más importante es cómo nosotros representamos a Cristo, la imagen de un siervo fiel. Cómo trabajamos para el Señor, hermanos. El mensaje bíblico es radical, la Biblia es radical, no hay término medio en su palabra, mi hermano. Si vas a lucir como los demás, si vas a hacer las cosas como los que hacen los demás, si no te distingues por ser diferente, entonces examínate, es tiempo de un autoexamen. Si vas a hacer las cosas como lo hacen los demás, examínate. No se trata de ser superior. Aquí no estamos hablando de ser superioridad y que yo soy mejor. Se trata de ser como Cristo, de seguir los pasos de Cristo. Pero si nos vamos a parecer a los demás o nos estamos pareciendo aún asistiendo a la iglesia y no nos distinguimos, tan pronto salimos de esa puerta, estamos en las cosas del mundo, examínate. Hay algo que no va de la mano con lo que estamos aprendiendo, en su palabra. Es tiempo para un autoexamen. Aún, no todas las veces nosotros podemos también exhibir nuestra conducta cristiana. Hay circunstancias en las que nosotros nos vemos obligados como diría yo, actuar, y no una persona te abusa. Tú no te vas a dejar abusar sencillamente porque vas a poner la otra mejilla ni nada de eso. Claro, reaccionamos, somos humanos, estamos de este lado de la eternidad, somos pecadores, pero aún así somos llamados a ejercer dominio propio.
Aún así, debemos distinguirnos, trabajemos como para el Señor. Entonces, ¿qué dice Cristo? Dice Cristo, no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, sírvele al Señor en la condición en que te encuentras, sea como un simple empleado que recibe órdenes o como un supervisor que da las órdenes. Puede estar arriba, puede estar en esta posición, en aquella. Sírvele al Señor como eres llamado a hacerlo. Como eres llamado a hacerlo. Cristo nos enseña que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre nosotros no es así. No es así entre nosotros. El que quiera ser grande será su servidor. No es así. Cristo nos enseñó ese principio. Somos sus siervos. Él nos compró a precio de sangre. Por eso vemos en las epístolas cómo esos hombres de Dios, esos apóstoles, fueron siervos de Cristo en esa enseñanza. Una persona como Pedro, cómo Cristo lo fue llevando y lo fue llevando y lo fue llevando, hasta que él entendió que esa lucha con el orgullo no lo iba a llevar a ningún lado. Tenía que ser Cristo para bregar con una persona como Simón Pedro o como Ramón. Tenía que ser Cristo, solamente, con paciencia. Guarda esa espada. No, no es así. Lo fue llevando y lo fue llevando. Y esos hombres fieles se autodefinen como siervos de Cristo. Romanos 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Santiago 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, Simón Pedro, apóstol de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Noten que esos hombres se sometieron bajo el señorío de Cristo. Todos se sometieron. Hermanos, no busquemos el problema en el sistema de esclavitud, como el caso del primer siglo. No. El problema existente hoy día entre empleados y empleadores, no lo busquemos ahí. Como dijo alguien, el corazón del problema está en el corazón del hombre. El corazón del problema está en el corazón del hombre. Dice Génesis 6:5, la intención de los pensamientos de su corazón, de los hombres, era solamente hacer siempre el mal. Hay dos palabras ahí que deben impactar a uno. Era solamente hacer siempre, solamente. No había otra cosa, no había esto, no, hasta aquí llegaba solamente esto. Siempre, no ayer, no, siempre. Hacer solamente el mal. Si no tenemos un corazón regenerado, como decía el hermano en la escuela dominical, de escuchar la palabra, no vamos a escuchar esa palabra, porque eso va a ser necedad. Primero Dios tiene que regenerar nuestro corazón, ese corazón de piedra, y ponernos un corazón de carne, para que nosotros podamos oír la palabra de Dios, para que nosotros podamos leer, asimilarla y verla. Porque Dios conoce la intención del corazón del hombre, hacia dónde se dirige todo el tiempo. La salvación en Cristo no cambiará el color de nuestra piel, ni cambiará si eres hombre o mujer, tu estatus marital o tu empleo. No lo cambiará. El punto es que una persona puede servir a Cristo en esclavitud o en libertad. Debemos rendirle honor a Dios en cada condición de nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 20 al 22. Y ya vamos a nuestras Biblias, por favor. No lo voy a hacerlo más ejercicio. Esta tarde han tenido mucho trabajo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 20, 21 y 22, dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque sí puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Versículo 22,
Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Hombre libre es del Señor. Fue llamado siendo esclavo, pero hombre libre es del Señor. Esto es maravilloso. La palabra de Dios es maravillosa. Leamos esa palabra. Meditemos en ella. Estudiemos esa palabra. Consúmela. Eso es todo, ese consumo, como esos alimentos que a nosotros nos gusta. Hermano, eso es maravilloso. Fuiste llamado como esclavo, pero eres libre en Cristo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermanos. Y esto nos trae a la mente, ¿sabe qué nos trae a la mente? La carta de Pablo a Filemón. La carta de Pablo a Filemón. A principio, hace un poco más de un año que nuestro hermano Héctor predicó 3 ricos sermones acerca de esa carta. Acerca de esa carta, y todavía está fresco en nuestra memoria. Recibido, redimido y restaurado. Y aquí nosotros vemos tanto amor. Esta es una carta que tiene varias aplicaciones. Es una carta de amor. Es una carta de amor. Yo creo que todos conocemos esa historia. Que Onésimo, Filemón era el amo de Onésimo. Y él le robó. Él no sé si fue bien, qué tipo de bienes o dinero, pero él le robó, le dio un tumbe. Y él huyó a Roma y por alguna razón, que también la palabra no dice, allí se encontró con Pablo. Pablo le predicó el evangelio, que claro, Filemón se había convertido por medio de Pablo, porque Pablo lo dice también en la carta. Pablo le predicó el evangelio a Onésimo y Onésimo conoció al Señor. Y Pablo le dice a él, él me es útil, pero él le habla y él no está tomando autoridad, le dice, aunque puedo, pero te lo voy a devolver. Él es útil tanto para mí como para ti. Y es como si te mandara mi corazón. Wow, esto es de verdad, esto es grandioso. Entonces, recíbelo como si tú me recibieras a mí. Ahora, lo impactante de esto es, y de lo que estamos hablando aquí, de esto tan práctico, es que él no le dice, tú lo vas a recibir como un hermano, ya él no va a ser tu esclavo. No, Onésimo, tú vas a cumplir el contrato con el que tú originalmente estaba con tu amo. Tú vas a seguir siendo esclavo, pero ahora él salió con un corazón de piedra y el Señor hizo la obra en él, el Espíritu Santo, y ahora él vuelve con un corazón de carne. Ahora él es un siervo de Dios. Ahora él es esclavo, pero es libre en Cristo, que es lo que estábamos mirando ahí. Pablo intercede. Pablo le dice, te robó, te hizo algo en contra tuyo, te defalcó. Cárgalo a mi cuenta. ¿Qué nos viene a la mente en todo esto? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué le hicimos nosotros a nuestro Padre Celestial? Más que robarle, nosotros defraudamos a Dios. La vergüenza del pecado nos hizo huir de Él, escondernos, tener miedo, tener temor. Y detrás del temor hay tantas cosas. Y Dios, no nosotros, nos buscó. Pero ¿qué dijo Cristo? Lo que ellos te deben, cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Yo lo pagaré. ¿Qué tú necesitas? Yo te voy a dar los intereses. Como tú eres mi padre. No. Yo lo pagaré. Yo voy a saldar esa cuenta. Y qué bueno es cuando estamos en un restaurante, hermano, que usted le va a pasar la tarjeta o va a pagar y alguien le dice, no, ya esa cuenta alguien la pagó. Oh, ¿quién? No, pero no dijeron aquella mesa y ¿quién fue? Pero no te dijo.
solamente uno dice, wow, cuántas bendiciones para esa persona. Así fueran 10 pesos, así fueran 20, alguien lo pagó. Cristo lo pagó. Y esta carta, que es una carta de amor, nos lleva por toda esa parte de lo que nosotros le hicimos a Dios y lo que Cristo hizo por nosotros. Él intervino, Él nos recibió, nos redimió, nos lavó esa ropa sucia y nos puso una ropa limpiecita, blanca como la nieve. Si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Hermanos, nosotros necesitamos el poder de la gracia transformadora y justificante de Dios para lavarnos de todo pecado, que nos dé el poder necesario para vivir conforme a su propósito. Hermano en Cristo que me escucha, esta luz del Evangelio colocada debajo de la mesa, en el candelero de tu corazón, esa luz va a brillar. Esa luz va a llevar a muchas personas a Cristo. Esa luz es una encomienda que el Señor nos da. Nosotros somos creyentes, nos amamos los unos a los otros, nos servimos, pero somos amados. Esa es nuestra composición. Ahí está, creyentes y amados, amados de Dios. Hermano que estás aquí, ¿cómo es tu ética laboral? ¿Cómo estás tú trabajando en el día a día, en tu desempeño, en tu trabajo? ¿Cómo está? Yo creo que es importante que nos preguntemos eso. ¿Estás adornando la doctrina de Dios? ¿Estás poniendo en alto el nombre de nuestro Señor? Todo eso tenemos que preguntarnos. Todo eso. Y a ti, amigo que nos visita, o que nos ve a través de los medios, ¿estás pensando que tú mañana o cualquier otro día tú pospusiste eso y vas a venir a los pies de Cristo, teniendo la buena vida de tu pecado, del engaño del mundo, de Satanás, que te miente, que te habla mentiras, escuchando esos falsos evangelios de los falsos profetas, de la falsa prosperidad, tu mejor vida ahora? Yo te digo, despierta y ven a Cristo. Ven a Cristo, que es solamente en Él que tú vas a obtener la salvación. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Padre del cielo, Padre de gloria, Padre celestial, Dios creador de todo, venimos ante ti humillados, venimos ante ti porque tu palabra nos trae a una realidad, y esa realidad es que aparte de ti nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. Oh Padre nuestro, cuánto necesitamos de ti, cuánto debemos andar en las pisadas de Cristo, cuánto debemos arrepentirnos de nuestros pecados y gozar, disfrutar de tu gloria, de tu presencia, gozar de la belleza que hay en Cristo, vivir para su gloria, ser sus siervos y libres del pecado, libertad en Cristo, servirle gustosamente, gozosamente, caminando, andando como Él anduvo, porque nosotros somos inmerecidos de todos esos favores. Ya Él saldó, Él pagó nuestra cuenta. Ya nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro han sido perdonados. Gracias, Padre, favor inmerecido. Gracias por tu misericordia. Y aquellos que no conocen al Señor, vengan a Cristo, órenle, Él no los echa fuera. Permite, Padre Celestial, que todo lo que hagamos el resto de esta tarde
ir de regreso a nuestros hogares, sea para tu honra y sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.